Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Matrimonio, de la serie Entonces vendrá el fin. Volumen 5. Los obreros del final de la era de la Iglesia. Semana 1, día martes. Lectura bíblica de hoy la encontramos en Génesis capítulo 1, verso 29. Y el versículo de oración en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 4 al 5. Disfrutemos juntos leyendo y orando este versículo. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Señor Jesús. Él, respondiendo, amén, les dijo: ¿no habéis leído? Señor Jesús, gracias te damos, oh Dios, porque hoy podemos leer que el que los hizo al principio, varón, somos aquellos varones, y hembra, aquí están también todas las hermanas que son hembras, los hizo y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer. Esta es la voluntad de Dios. Y los dos ya no serán más dos, serán una sola carne. Te alabamos, oh Dios, por este versículo. Este versículo es la voluntad de Dios. Amén. Hoy presentamos Volver al principio. Llegamos a Mateo capítulo 19, que nos presenta el asunto del divorcio. Muchos alimentan la curiosidad acerca de este asunto, pero les adelanto que lo abordaremos desde el punto de vista de la edificación de la iglesia, pues ese es el enfoque de esta serie del alimento diario. El Señor Jesús había dejado Galilea e iba a Jerusalén por el camino al este del Jordán, en la región donde hoy queda Jordania, un país vecino de Israel. Allí fue cuestionado sobre este asunto. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Mateo capítulo 19, versos 6 al 8. Observe que el divorcio no está relacionado con la voluntad original de Dios, sino con la dureza del corazón del hombre. Pero, ¿cómo vivía Adán y Eva en el principio? ¿Y por qué no había divorcio en aquel tiempo? Señor Jesús, veamos
queridos auditores, como era en el principio. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, verso 18. Observe lo que esa palabra acerca del matrimonio nos revela sobre la edificación de la iglesia. No es bueno que usted esté solo. Ser un colaborador, un obrero, un predicador y un diácono solitario no es bueno para la edificación, porque eso no lo ayudará a convivir con personas diferentes a usted. El matrimonio es un importante paso con respecto a la edificación, pues en él aprendemos a ser más empáticos y a preocuparnos por el prójimo. Si no hay una buena relación, no habrá la edificación de la iglesia. Recuerde, somos edificados con los demás, nunca solos. Seguidamente tenemos otro importante principio del matrimonio que debe ser aplicado en la edificación de la iglesia. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versos 21 y 22. La palabra hacer en hebreo significa construir, edificar. Ahora entiende por qué esta palabra sobre el matrimonio es también una palabra sobre la edificación. Dios edificó a Eva a partir de Adán. Ellos se volvieron una sola carne, estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando el Señor Jesús habló sobre el divorcio, de que así no era al principio, Él se refería a esa época en la que Adán y Eva vivían con sencillez, en plena confianza en Dios. El cuidado de Dios con el primer matrimonio fue realmente extraordinario. En el huerto del Edén, el Señor dispuso todo tipo de alimento físico del cual ellos necesitaban para vivir. El Señor no solamente se preocupó de alimentarlos físicamente, sino de proporcionarles la experiencia de tener algo agradable y placentero. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, verso 9. Sin embargo, Dios sabía que aún así la mayor necesidad humana no era saciar solo el cuerpo físico, sino también el alma. Ese es el mayor desafío de Dios, pues el alma humana tiene una carencia muy grande. Y en caso de no ser saciada, experimentará situaciones de estrés, de ansiedad y puede colapsar. Por eso mismo, Dios aparecía al final del día en el Edén para suplir el alma de Adán y Eva con su palabra. Génesis capítulo 3, verso 8. Cuando el Señor Jesús dijo que no solo de pan el hombre viviría, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Él nos revela que no vivimos solamente de suministro físico, sino que también necesitamos para vivir del suministro espiritual. Amados auditores, observen cómo en el Salmo 119, el más largo de la Biblia,
presenta las muchas características de la palabra de Dios en su función de alimentar y saciar nuestra alma. ¿Se ha detenido usted a pensar en eso? En el huerto del Edén, cuando Dios se encontraba con Adán y Eva, todo lo que Él hablaba era alimento para ellos. Era así como Dios suplía sus necesidades del alma. No tenía ni el más mínimo sentido el divorcio en ese tiempo, pues el matrimonio era saciado y suplido tanto física como espiritualmente. Que podamos volver al principio, al tiempo cuando el hombre vivía por aquello que salía de la boca de Dios. ¡Aleluya! Alabamos a Dios por esta palabra maravillosa en este día. Mañana continuaremos con este maravilloso mensaje. Pregunta para hoy: ¿cuáles son las lecciones en este día que obtiene para la edificación de la iglesia en su ciudad? Amados auditores, estamos en el fin de los tiempos. El Señor ya está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará predicando el Evangelio del Reino y acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.